Entonces vamos a trabajar en esta introducción a la trigonometría, chicos. Vamos a partir concretamente mostrando esta presentación, ya que es de una colega, Nancy Tapia, ya que la facilitó para que la pudiésemos trabajar. ¿Ya? En este caso, en la clase anterior nosotros estuvimos trabajando la conversión de ángulos, tanto de grados a radianes como de radianes a grados. Comúnmente uno trabaja con el sistema de grados, pero puede ser que en alguna asignatura, en algún momento de su vida, puede encontrar en alguna máquina o en algún elemento que estén trabajando, encontremos que la graduación, en este caso, está en el sistema eh, en radianes. Ya, por ejemplo, muchos programas de computador cuando ocupan los ángulos, los ocupan en ese formato, no los ocupan en el sistema sexagesimal. Entonces, volviendo al tema, hoy vamos a ver lo siguiente. ¿Ya? Eh, Nuestro objetivo mejor de aprendizaje del día de hoy es considerar los cálculos de razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Eso que es el segundo punto, ya que el punto primero lo estuvimos trabajando en la clase pasada. El punto 2 lo trabajamos en esta unidad. ¿Ya? Y ya el teorema del seno coseno lo vamos a dejar para la siguiente clase. ¿Ya? Así que me interesa que entendamos bien lo de la trigonometría. Funciones trigonométricas, chicos. ¿Qué es lo que es una función trigonométrica? En un triángulo rectángulo, por ejemplo, es el triángulo que tiene un lado recto acá en ese lugar, es aquel triángulo que nosotros podemos tener dos variables, en este caso, que llamamos cateto e hipotenusa. Los catetos normalmente son los lados que arman el ángulo de 90 grados. Y la hipotenusa es el lado que está frente a ese ángulo de 90 grados. Normalmente los lados se definen con letras minúsculas y con letras mayúsculas se colocan los vértices. Em, en este caso, en este triángulo, nosotros podemos aplicar algunos teoremas, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, que me indica que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo veo que un cateto mide 3 y el otro mide 4, y yo quiero calcular la hipotenusa, yo debiese calcular 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, y obviamente me va a dar el resultado al cuadrado. O sea, 3 al cuadrado son 9, más 4 al cuadrado son 16, 9 más 16 son 25. Y aplico raíz cuadrada para saber cuánto vale la hipotenusa. En este caso sería 5. Eh, y lo mismo me serviría para calcular cualquier otro dato. Si por ejemplo me indica la hipotenusa y un solo cateto, en base al teorema de Pitágoras voy despejando las variables. También en considerar en un triángulo, mejor dicho en todos los triángulos, ocurre que la sumatoria de los ángulos interiores siempre va a ser 180. O sea, si yo tengo un ángulo, en este caso recto, que es de 90, eso me quiere decir que los dos ángulos que están en los costados, la parte superior o la parte inferior, tienen que medir 90 entre ellos, porque para que la suma sea 180 debe mantenerse eh, esa, esa variable. Así que la ubicación del ángulo es bastante importante, ¿ya? Porque a nosotros nos interesa mucho y de sobremanera eh, ver ver esa característica. Por ejemplo, algunas razones trigonométricas. Tenemos la razón seno. Entonces, la razón seno es simplemente una correspondencia entre el cateto opuesto y la hipotenusa. O mejor dicho, una división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Por ejemplo, acá, si yo quiero calcular el seno de alfa, que es el ángulo que está acá abajito, mi cateto opuesto sería el A, que está acá al costado. ¿Por qué se llama opuesto? Porque está al frente. Y mi hipotenusa sería obviamente en la letra C. En este caso siempre el lado más largo es la hipotenusa. Entonces, si estoy ubicado acá en la parte inferior, el seno del ángulo sería el ángulo que está al frente, partido por la hipotenusa. ¿Ya? Eh, Ahí tenemos la fórmula según el dibujo.
¿Ya? Por ejemplo, si yo no quisiera trabajar con el ángulo alfa que está acá abajo, quisiera trabajar con el ángulo que está acá arriba en el B, y quisiera ver el opuesto, no podría ocupar la A, pues, en este caso. Podría ocupar mi lado opuesto, sería el lado B, y obviamente mi hipotenusa seguiría siendo el C. ¿Ya? En este caso ocurriría ese mismo parámetro. Entonces vuelvo a repetir, si quiero calcular el seno del ángulo, por ejemplo, quisiera, ¿cuál es el seno de 180? Bueno, disculpe, el seno de 80, el seno de 30, el seno de 20. Miro cuánto mide el lado opuesto y lo divido por la hipotenusa. Siempre bajo ese prisma de valores. En el caso del coseno, el coseno se calcula como la división o la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Cuál sería mi cateto adyacente? El cateto adyacente, el que me ayuda a armar el ángulo o el que está al lado del ángulo. Por ejemplo, si aquí estoy en alfa, mi adyacente sería la B, porque está al lado del ángulo. Recordando que la C no puede ser cateto porque se llama hipotenusa, porque es el lado que está al frente del ángulo de 90 grados. Entonces, en este caso, mi adyacente sería la B, mi hipotenusa sería la C. Si yo estuviese acá arriba en el punto B, en este caso en el punto B acá, mi adyacente sería la letra A en este caso, mi lado A, y mi hipotenusa sigue siendo el C. ¿Ya? Entonces, eso lo puedo ir viendo en base a estas razones trigonométricas. Otra razón importante trigonométrica son la tangente. La tangente es la división del cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Acá no olvidamos de la hipotenusa, simplemente dividimos el opuesto por el adyacente. En este caso, si estoy en el ángulo alfa, que está en el punto A, mi opuesto sería la A y mi adyacente sería la B. Entonces yo diría, tangente del ángulo va a ser A partido por B en este ejercicio. Si me pusiera en el punto B, mi tangente, ¿cuál sería mi tangente? Mi opuesto, que sería la B, partido por el A. B partido por A. ¿Ya? Esos elementos me van a ayudar a calcular las razones trigonométricas, que son seno, coseno, tangente, que son las tres principales que en nuestra calculadora están anotadas, ¿ya? Son las tres tradicionales que aparecen. En calcular aparece el coseno, aparece como cos, el seno aparece como sin, y la tangente aparece como tan, ¿ya? Más allá que uno lo puede escribir como TG. No sé si hay alguna pregunta, chicos, hasta el momento, con las funciones, o ninguna pregunta hasta ahora. Vamos a revisar si hay algún escrito o algo. No sé, vuelvo a repetirles, tenemos la opción seno, la opción coseno, la opción tangente, que son las tres clásicas. Eh, a pesar de ello, existen tres más que son inversas, que nuestras calculadoras no las traen, ya no traen estas funciones. Como lo siguiente, la cotangente. La cotangente es la inversa de la tangente. Por lo tanto, si la tangente, si la tangente es opuesto partido por adyacente, la cotangente sería adyacente partido por opuesto, sería al revés. En este caso, si yo quisiera calcular la cotangente del ángulo alfa, veo cuál es mi lado adyacente, que en este caso es el lado B, y mi opuesto sería el lado A. Entonces, bajo esa premisa, también lo podría calcular de otra manera. Podría decir, la cotangente va a ser 1 partido por la tangente. También es otra forma de calcularlo. ¿Ya? Así que hay que tener bastante cuidado cuando queremos calcular la tangente con la cotangente. Ya de repente uno se confunde. Lo mismo que la secante. La secante es la razón inversa del coseno. Si el coseno era adyacente partido por hipotenusa, en este caso es hipotenusa partido por adyacente.
En este caso, por ejemplo, si tengo alfa, mi hipotenusa vale C y mi adyacente sería la B. O sea, C partido por B. Si la secante es C partido por B, el coseno es B partido por C. Y la secante, como es la inversa, yo podría calcularlo. La secante del ángulo va a ser igual a 1 partido por coseno del ángulo. ¿Ya? Para que lo tenga cuidado. ¿Ya? Otra contraria sería la cosecante. La cosecante es la inversa del seno. Por lo tanto, la cosecante sería hipotenusa partido por opuesto. O sea, en este caso C partido por A. O sea, la hipotenusa que vale C, el lado que vale A. También se puede calcular como 1 partido por seno. ¿Ya? Entonces, en este caso ahí tenemos eh, tres razones trigonométricas más. Por lo tanto, normalmente los cuales son denominadas inversas. Algunas tenemos las que trae completamente nuestra calculadora y las que traen en forma inversa, que son las más tradicionales. Ahí a modo de resumen, razones trigonométricas de un ángulo que está ubicado ahí. El seno opuesto por hipotenusa, tangente opuesto partido por adyacente, el coseno adyacente partido por hipotenusa, cotangente adyacente partido por opuesto, y la cosecante hipotenusa por partido por opuesto, y la secante hipotenusa por adyacente. Entonces ahí tenemos un pequeño resumen para que lo puedan ver eh, en nuestro ejercicio. Ejemplo, con números. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el seno del ángulo, y obviamente no sé el ángulo concretamente, digo el seno de alfa sería 12 partido por 15. ¿Por qué 12 partido por 15? Porque recuerden que es opuesto, en este caso el opuesto sería el 12, la hipotenusa sería el 15. El coseno, 9 partido por 15. ¿Por qué 9? 9 sería el adyacente, 15 sería la hipotenusa. Tangente, 9 partido por 12. 9 es el adyacente, 12 es el opuesto. Cosecante, 15 partido por 12. 15 es la hipotenusa, 12 sería el opuesto. Secante, 15 partido por 9. Eh, hipotenusa y adyacente. Hipotenusa el 15, adyacente el 9. La cotangente, 9 partido por 12. Adyacente y opuesto. ¿Verdad? Si lo veo desde el otro ángulo, en este sería seno de beta. En este caso, mi beta está ubicado acá. Por lo tanto, mis nombres van cambiando. Entonces, la hipotenusa sigue siendo 15. Ya lo único que no cambia. Pero el concepto de opuesto ya no es el 12. Pues ahora mi opuesto es el 9. Mi adyacente es el 12. Antes el 12 era el opuesto. Entonces, eso va cambiando cuando uno genera este tipo de triángulo. Observaciones. En el ejemplo anterior, si sumamos los ángulos alfa más beta, siempre van a sumar 90 grados. Por lo tanto, uno puede considerar que el seno de alfa es lo mismo que el coseno de beta. O el coseno de alfa es lo mismo que el seno de beta. ¿Ya? O cumple esas condiciones. Ahí tenemos el teorema de Pitágoras,
Les vuelvo a recordar, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Algunas funciones de trigonométricas en algunos triángulos comunes, como los triángulos 30, 60, 90. Por ejemplo, tenemos un triángulo rectángulo, que los ángulos acá son 45 grados. Entonces, en este caso, cuando los ángulos son 45 grados, el resultado de las razones trigonométricas son iguales. Del seno de 45 y el coseno de 45 es la misma solución. Si yo quisiera calcular el seno de 45, me va a dar un resultado que es raíz de 2 partido por 2. Que eso más o menos es alrededor de 0.7, 0,7. Y el coseno de 45 también va a ser 0.7. Es el único ángulo que se cumple que el resultado de seno y el coseno sea el mismo. La tangente de 45 es 1. Si me toca un triángulo que son los lados 30 y 60, el seno de 30 normalmente es un medio, que es 0,5, que es igual al coseno de 60. El coseno de 60 también es un medio. El coseno de 30 es raíz de 3 partido por 2, que es 0.86 aproximadamente. Y el seno de 60 también es 0.86. Lo que cambia acá es la tangente. La tangente de 30 es raíz de 3 partido por 3. Disculpe, por 2, que es 0.86. Y el otro es la tangente de 60 es raíz de 3, que es 1.73. Esos son los elementos que tenemos en este ejercicio. Ejemplo, hay una tabla común, ¿eh? Seno de 30, un medio, seno de 45, raíz de 2 partido por 2, seno de 60, raíz de 3 partido por 2, coseno de 30, raíz de 3 partido por 2, coseno de 45, raíz de 2 partido por 2, coseno de 60, un medio. Y lo mismo que la tangente. Tangente de 30, raíz de 3 partido por 3. Tangente de 45 es 1 y tangente de 60 es raíz de 3. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. Ahí tienen algunas identidades trigonométricas, ya unas demostraciones que no vienen al caso, para lo que estamos viendo ahora. Y lo que es importante, para los problemas, que es lo que es un ángulo de elevación y un ángulo de inclinación. ¿Ya? Normalmente cuando uno habla de elevación y depresión o inclinación, es con respecto al punto de vista. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero un ángulo de elevación, es como, por ejemplo, pongo el horizontal y levanto mi cabeza. En este caso, y miro hacia la punta, en este caso, de la torre, como está mostrando al observador. Eso sería en un ejercicio, por ejemplo, si me hablan del ángulo de elevación. Entonces yo miro hacia el frente y levanto el ejercicio. Levanto la mirada. El ángulo de presión es muy parecido al anterior, pero la diferencia es trazo la línea horizontal y mido el ángulo hacia abajo. ¿Ya? Normalmente el ángulo de depresión con el de elevación son idénticos, ¿eh? ¿Ya? Numéricamente son idénticos, ¿ya? Porque se ocupa algunos ángulos alternos e internos en este caso. Ejemplo. Una piedra está en el suelo, se encuentra a 20 metros desde un árbol, con un ángulo de elevación de 60. ¿Cuál es la altura del árbol? Nos están preguntando. Entonces uno dice, ¿cómo puedo calcular esto? Y esto se ocupa en base a las razones trigonométricas. Entonces uno dice 20 y la h en este caso, y el ángulo. Ese 20 sería un cateto en este caso adyacente, porque está al lado del 60. Y la h sería un cateto opuesto, o sea, el opuesto. Entonces pienso en las razones trigonométricas. ¿Cuál relaciona el opuesto y el adyacente? La tangente. Entonces uno dice tangente, opuesto partido por adyacente. Tangente de 60 grados va a ser lo que vale el opuesto vale h y el adyacente vale 20. Calculamos tangente de la 60, aquí en este caso sabíamos que por la tabla valía raíz de 3. Si yo no lo sé, lo escribo en la calculadora y automáticamente me lo va a indicar. ¿Ya? Raíz de 3 es igual a h partido por 20. Despejamos ese 20 que está dividiendo, pasa multiplicando, nos queda 20 por raíz de 3. Por lo tanto, la altura de ese árbol es 20 raíz de 3. ¿Ya? Eso sería el ejercicio como completo para calcular la altura, en este caso, de un árbol. No sé si hay alguna consulta hasta el momento, jóvenes. Vamos con el problema, ¿se entiende?
Entonces, concretamente, lo que vamos a calcular nosotros, lo que se pide en este tipo de ejercicios, se van pidiendo los lados, la altura, la distancia, todas esas cosas se van preguntando, o los ángulos, obviamente también. Otro ejemplo, una persona que se encuentra en la parte superior de un faro, a 30 metros de altura, y observa un gato que se encuentra en el techo de una casa de 5 metros de altura, con un ángulo de presión de 30 grados. La pregunta es cuál es la distancia entre el gato y la persona. Entonces, en este caso, dibujamos un esquema, pequeño esquema, y dibujamos un triángulo. Si lo fijamos, el faro tenía una altura de 30, en la casa tenía una altura de 5. Por lo tanto, la diferencia de altura es de 25 metros. Entonces tenemos 25 metros para trabajar. Tenemos una distancia acá abajo, tenemos una altura y tenemos, en este caso, la hipotenusa, que sería nuestra incógnita. Como me están preguntando por el ángulo, en este caso me están indicando, mejor dicho, el ángulo de depresión, lo marcamos ahí como 30 grados, y como le decía que el ángulo de depresión es el mismo ángulo de elevación. Si, por ejemplo, la persona que está mirando al gato, lo mira con una depresión de 30, el gato también te mira, pero con una elevación de 30. Entonces cumple esas dos condiciones. Entonces trabajamos normalmente con el triángulo que está acá abajo, en este caso 30 grados, tenemos la hipotenusa y el opuesto. Entonces con hipotenusa y opuesto, la variable es seno. Seno, opuesto partido por hipotenusa. Seno de 30 va a ser igual al opuesto, que vale 25, la hipotenusa, que vale x. El seno de 30 es un medio, o 0,5. Y despejamos la x en este caso. Esa x que está dividiendo pasa multiplicando. Hay un error que normalmente se comete, en estos casos. Cuando uno dice 25 y la incógnita está abajo. El 25 pasa dividiendo. O el 25 pasa multiplicando. Eso no se puede hacer, porque el 25 no está haciendo nada. En este caso el x es el que está haciendo el proceso. Entonces lo que haríamos sería ese x que está dividiendo multiplica, y ese 2 que está abajo es dividiendo multiplica. Entonces el x se multiplica por el 1, x por 1 es x, y el 2 por el 25 se multiplica, serían 50. Por lo tanto, la solución sería 50 metros. O sea, lo que separa al gato de la persona que lo está observando del faro son 50 metros de distancia. La estrategia para resolución de problemas de este tipo, siempre tratar de dibujar siempre el triángulo, ¿ya? Eso es lo principal, ¿ya? Independientemente del ejercicio, aunque venga dibujado o no venga dibujado, normalmente uno tiene que tratar de dibujarlo. Y en base a eso, empezar a responder al ejercicio, ¿ya? Siempre es la idea, ¿ya? De este tipo de ejercicio. No sé si hay alguna consulta, jóvenes, dudas que tengan en este momento, para mostrarles una guía que van a trabajar, mejor dicho. Está en su plataforma. Vamos a ingresar a la plataforma. Antes que se me olvide cuál es la guía. Entonces usted va a entrar en el ambiente de aprendizaje. En los cursos. En un curso de matemática. Y vamos a la última unidad, unidad 6, que es guía 1. En la guía 1 tenemos los siguientes problemas, ¿ya? Vamos a abrir ahí la guía 1. Y ahora están viendo la guía. En la guía 1 hay un pequeño error, pues ya, primero que todo, ya, para que lo tengan en cuenta. El error es que el ejercicio 2 está ubicado acá y después está ubicado abajo. Ya hay un error, ahí se me traspapelé cuando al copiarlo.
Entonces, eso no se hace, partimos del 1 acá abajo. Entonces, en el primero nos piden calcular las funciones trigonométricas de los ángulos agudos de los siguientes triángulos. Entonces yo voy a decir, no sé, el ángulo A. Voy a calcular no sé, por el coseno. El coseno de A va a ser adyacente, que sería 5 partido por hipotenusa. Entonces digo, coseno sería coseno de alfa, 5 partido por 9. Listo. Eso no me tengo que escribir. Lo que sí tienen que hacer antes, descubrir cuánto vale la x, que es la incógnita a los lados. Acá utilizando el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, aquí el cateto vale x, el cateto vale 5 y la hipotenusa vale 9. Por lo tanto, necesito saber cuánto vale ese cateto. Entonces ocupo el teorema de Pitágoras para descubrirlo. Lo mismo por cada ejercicio, para el A, para el B y el C y el D. Me interesa que encuentre las 5 razones trigonométricas, las 6, disculpe, razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante y secante, de por lo menos uno de los ángulos. No necesito todos, pero por lo menos uno del ángulo. Puede ser el ángulo A o el ángulo B. Lo mismo de la pregunta B, lo mismo de la pregunta C, lo mismo de la pregunta D. Luego dice obtener el valor de las funciones trigonométricas de los ángulos agudos de los siguientes triángulos. Entonces aquí es lo que tengo que dibujar los triángulos. Y me van identificando. Dice el ángulo teta y el ángulo alfa son los ángulos agudos, donde coseno de teta es 1 partido por 5. Entonces usted tiene que dibujar el triángulo y decirme, ese triángulo tiene medidas cateto 1, hipotenusa 5, y el otro cateto vale tanto. Eso tienen que indicarlo, ¿ya? Esa es la idea de este tipo de ejercicio. La pregunta, el siguiente ejercicio, que viene de acá a continuación, es simplemente resolver el triángulo. ¿Qué significa resolver el triángulo? Resolver el triángulo quiere decir que tengo que saber cuánto vale el lado A, cuánto vale el lado B, cuánto vale el lado C, y cuánto vale el ángulo alfa, A, en este caso, y cuánto vale el ángulo C, ya que son los ángulos de incógnita. Yo sé que el ángulo en B vale 90. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, si A vale 12 y B vale 17, tengo que descubrir cuánto vale C, cuánto vale el ángulo A y cuánto vale el ángulo C. Luego de hecho eso, en el segundo ejercicio, si sé que el ángulo A vale 32 y el lado B vale 4, tengo que descubrir cuánto vale el ángulo C, cuánto vale el lado A y cuánto vale el lado C. Entonces, la idea es que vayan practicando ese tipo de ejercicios. Coloqué varios, ¿eh? No, coloqué un montón de ejercicios para que lo fueran viendo. Otro ejemplo, otro tipo de ejercicio que también viene en la guía, viene una torre con tantos metros de altura y lo están preguntando la distancia de la orilla del peñasco, ¿ya? Normalmente en este tipo de ejercicio la incógnita viene anotada, en este caso ahí la D, quiero conocer, esa es la D, la distancia. En este caso queremos conocer la altura del árbol, queremos ver la altura en este caso del ángulo de visión, obviamente, y les va indicando. También lo mismo el procedimiento para un niño que estaba volando un volantín, en este caso lo llaman papalote, el de un poste, el de un globo, el de un helicóptero con 2 personas, el de la polea y el de un mapa, de un plano. Y ahí tienen las soluciones a todos los ejercicios para la guía. Entonces lo que me interesa es que puedan resolver la guía. Concretamente, si yo tuviese que pedírselas a dónde enfocarme yo completamente, me enfocaría de este ejercicio para abajo, de esta parte para abajo. Más que los primeros dos, más que esos dos primeros, me enfocaría esos dos, de ahí para abajo, ¿ya? Porque tengo que completar los más triángulos y estaría practicando todo lo que escribimos anteriormente. Así que esa es la idea de trabajar en esta clase. No sé si alguna pregunta, dudas, consultas que tengan con respecto a la guía. La guía se llama guía número 1, está en la plataforma, la pueden descargar eh, y pueden comenzar a trabajar. Así que con eso sería mi explicación de la materia del día de hoy. Cualquier duda o consulta que tengan de la guía, me van avisando. Sí, lo voy a subir ahora, que no lo tenía visible. Lo tengo que dejar visible en la plataforma.
Ahora sí está visible el PDF más que PowerPoint, está como PDF. Está en la plataforma, dice eh, razones trigonométricas y teoremas. ¿Ya? Ahí está el documento, ¿ya? Para que lo puedan revisar.